la ladrona que le devolvió la luz a un millonario ciego, el murmullo de conversaciones elegantes y el tintineo de la platería contra la porcelana fina llenaban el aire del restaurante de lujo. Un aire espeso con el aroma de la opulencia y la comida gourmet. Luis, sentado con la espalda perfectamente recta, sentía la vibración de aquel mundo a través de la madera de su silla. Un mundo que antes dominaba con la mirada y que ahora solo podía intuir. Un tapiz de sonidos y olores que su mente se esforzaba por tejer en una imagen coherente. «Hola, Luis», dijo una voz femenina, melosa y con un filo de impaciencia. «Amanda», respondió él, girando ligeramente la cabeza hacia el sonido. «Sí, hola. ¿Cómo estás?» «Bien. ¿Y tú?» La respuesta fue cortante, casi un formalismo. «Bien, gracias». «Oye, ¿no has visto mi bastón?» La pregunta flotó en el aire por un segundo. «¿Qué?» «Mi bastón. No puedo caminar sin él. Lo dejé aquí». «Ah, es este», dijo ella. Y el leve sonido del bastón de grafito, al ser empujado sobre la alfombra, llegó a los oídos de Luis. Él extendió la mano, sus dedos buscando el familiar agarre. «Oh, sí, muchas gracias». Justo en ese momento, la voz de Amanda cambió. El tono meloso se evaporó, reemplazado por una incredulidad helada. A ver, ¿eres ciego?» Luis sintió una punzada familiar en el estómago. El calor de la vergüenza y la ira subiendo por su cuello. «Sí», respondió, su voz ahora desprovista de cualquier calidez. «¿Hay algún problema? ¿Y por qué no me lo dijiste antes de que aceptara una cita contigo?» «Bueno, está en mi perfil, en el sitio de citas. Pensé que ya lo habías leído». Un resoplido de desdén fue su respuesta. «Obviamente no. Si lo hubiera sabido, no habría hecho match contigo. Jamás habría salido con un lisiado como tú». Las palabras, afiladas como cristales rotos, golpearon a Luis, pero años de amargura le habían forjado una armadura. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. «Pues, qué bueno que me quedé ciego. Así no tengo que ver tu cara, que probablemente es tan fea como tus palabras». El silencio que siguió fue denso, cargado de furia. «Oye, ¿qué te pasa, grosero? A mí nadie me habla así. ¿Oíste? Y a ver qué haces sin tu maldito bastón». El sonido del bastón siendo arrebatado y luego el golpe seco contra el suelo a varios metros de distancia fue como una bofetada. Luis se quedó inmóvil, escuchando el rápido taconeo de sus zapatos alejándose. El murmullo del restaurante pareció intensificarse y sintió docenas de ojos invisibles clavados en él, juzgándolo en su oscuridad. Afuera, en el frío de la noche, una figura observaba desde las sombras de un callejón. Carolina apretaba las manos dentro de los bolsillos de su delgada chaqueta, el hambre un nudo apretado en su estómago. Había visto toda la escena a través del ventanal. Había visto la crueldad en el rostro de la mujer y la humillación contenida en la postura del hombre ciego. Y entonces lo vio caer. Cuando Luis intentó levantarse, tropezó con una silla y cayó de rodillas. El sonido fue ahogado, pero la imagen fue brutal. «Jefe, jefe, jefe», gritó un hombre corpulento saliendo de la nada para ayudarlo a levantarse. Era Hugo, su guardaespaldas. Espera, levántate», exclamaba Luis, la frustración envenenando su voz mientras se sacudía la ayuda de Hugo. «¿De qué me sirve que seas mi guardaespaldas si nunca haces nada?» «No me grite, no es mi culpa. Le dije que no era buena idea. Ya cállate y trae el auto». El corazón de Carolina latía con fuerza. Era su oportunidad. La desesperación era un sabor amargo en su boca, un veneno que la empujaba a hacer lo impensable. Mientras Hugo corría hacia el estacionamiento y el hombre ciego se apoyaba, desorientado y furioso, contra la pared, ella se movió. Con la agilidad de una sombra, se deslizó entre la gente, su mano moviéndose con una rapidez nacida de la pura necesidad. Un roce, un tirón casi imperceptible, y la cartera de piel ya no estaba en el bolsillo trasero del pantalón de Luis. Estaba en sus manos. Se retiró con la misma velocidad, el corazón martillándole en el pecho, un tambor de guerra anunciando su pecado. «Tráeme mi cartera, por favor».
Le gritó Luis a Hugo, que regresaba corriendo. Ya la traía Hugo. ¿Dónde está mi cartera? ¿Está en mi bolso? ¿Cómo que no está? Hugo palmeaba frenéticamente sus propios bolsillos. Jefe, esa mujer se la llevó. ¿Y qué esperas? Ve por ella. Carolina ya estaba corriendo, el aire helado quemándole los pulmones. No se atrevió a mirar atrás. Solo corría con la imagen de su pequeña hija en la mente, el sonido de su llanto, por hambre resonando más fuerte que su propia conciencia. El pequeño apartamento de Carolina olía a pobreza y a talco de bebé. Las paredes desconchadas y los muebles viejos contaban una historia de lucha constante. Pero en el centro de todo, en una cuna improvisada, dormía un ángel. Su hija, Sofía. Carolina vació la cartera sobre la mesa raída. Un fajo de billetes grandes cayó con un susurro que sonó como una sinfonía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alivio, de culpa y de un miedo profundo. Perdóname, Dios mío, susurró, juntando el dinero con manos temblorosas. Pero sabes que tenía que hacerlo. Sabes que era por ella. Con ese dinero compraría pañales, leche de fórmula, la medicina que la pequeña necesitaba para su tos. Con ese dinero podría pagarle a doña Marcela, la anciana vecina que cuidaba a Sofía mientras ella buscaba un trabajo que nunca llegaba. Al otro lado de la ciudad, Hugo observaba a través del parabrisas de su auto. Había seguido a Carolina. Su instinto de protector le decía que había algo más en aquella ladrona que simple malicia. La vio entrar a una farmacia, salir con una bolsa llena de artículos para bebé. La vio entrar a una vecindad humilde. No era el comportamiento de una criminal común. Al día siguiente, Hugo se presentó en su puerta. Carolina abrió, el rostro pálido de terror al reconocerlo. «Vecinos, vecinos, por favor», gritó, intentando cerrar la puerta. «No, no, tranquila, tranquila», dijo Hugo, su voz profunda y sorprendentemente calmada. Puso una mano en la puerta, no con fuerza, sino con firmeza. «No voy a hacerte nada, te lo prometo». Carolina lo miró, el pánico luchando contra la confusión en sus grandes ojos castaños. «Sé que estás enojada conmigo, pero robé porque tenía que darle de comer a mi hija. Mi hija está en una situación difícil». Ok, para tu carro». «No tienes que explicarme nada», dijo Hugo, y su mirada se desvió hacia la cuna. «Lo vi todo, y no te estoy juzgando. Te entiendo hasta cierto punto, pero robar no es la solución, señorita. Mira, quizás es lo más rápido y fácil, pero a la larga te va a traer muchos problemas. Podrían quitarte a tu bebé. Mira qué hermosa está tu niña». Las lágrimas de Carolina volvieron a brotar. «Pero no consigo trabajo en ningún lado porque soy madre soltera». «¿Qué quieres que haga?» «Siempre hay una solución», dijo Hugo suavemente. «Depende de ti. Haremos esto. Le diré a mi jefe que no te encontré. Pero tú tienes que decidir qué camino vas a tomar. El fácil o el difícil. Tú decides». Dejó un sobre la mesita. Dentro había algo de dinero. «Esto no es un regalo, es un préstamo, para que empieces de nuevo». Antes de que Carolina pudiera decir nada, él se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta tras de sí. El peso de la cartera de vuelta en sus manos se sentía como una brasa ardiente. Carolina, con su hija en brazos, se presentó en la dirección que Hugo le había dejado. Era una mansión imponente, fría y silenciosa. La puerta se abrió y allí estaba él, el hombre al que había robado. «Señorita, ¿cómo encontró este lugar?», preguntó Hugo, sorprendido. «Vine a entregarle esto y a disculparme por los problemas que causé». «Sé que ibas a hacer lo correcto», murmuró Hugo con una sonrisa. «¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué está pasando?». La voz de Luis llegó desde el interior, cortante como el hielo. «Señor Luis, buenas tardes. Es ella, la que le quitó la cartera». Luis se materializó en el umbral, su rostro una máscara de furia. «¿Qué?». «Sabía que te encontraría». «Hugo, llama a la policía». «No me ha dejado explicarle», jefe, intervino Hugo rápidamente. «Mire, la señorita tiene una bebé. Es madre soltera. La situación es complicada. Perdió su trabajo y no tiene quien la apoye.
y sigue siendo una ladrona. Lo importante es que ha regresado, vino a dar la cara y a devolverle sus cosas. Luis pareció dudar por un instante, su oído captando el leve gorgoteo de la bebé en brazos de Carolina. «Lárgate de aquí antes de que me arrepienta», gritó finalmente. Carolina dio un respingo y se dispuso a irse, con la humillación quemándole las mejillas. «No, espere, no se vaya, jefe», exclamó Hugo. «Se me acaba de ocurrir una idea». «¿Por qué no le da trabajo?» Luis se giró hacia el sonido de la voz de Hugo, su expresión de pura incredulidad. «¿Te has vuelto loco? ¿Para qué la quiero? ¿En qué me va a ayudar?» «Jefe, lo importante es que regresó con las cosas, ¿verdad? Si usted le da trabajo, ya no tendrá que volver a robar. Y además la estará sacando del mal camino. Yo me hago responsable. Además, sé que usted no puede verla, pero yo sí la veo. Y en sus ojos no hay maldad». Hubo un largo silencio. El único sonido era la respiración agitada de Carolina y el suave murmullo de la bebé. «Está bien», dijo Luis finalmente con un suspiro de resignación, «pero solo porque llevas muchos años trabajando para mí». Carolina no podía creerlo. «¿De verdad, señor, me va a dar un trabajo?» «Oh, muchísimas gracias. Que Hugo te dé la dirección de mi oficina. No llegues tarde». «Le juro que no llegaré tarde y no se arrepentirá». «De verdad, señor». «Muchísimas gracias». La oficina de Luis era como él, fría, minimalista y oscura. El primer día, Carolina llegó con un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en el camino. «Buenos días, jefe. Le traje un pequeño regalo». Luis extendió la mano y tocó los pétalos. Su expresión se endureció. «¿Qué es esto?» «Son unas florecitas que le traje. Siento que a esta oficina le falta un poco de color». «¿Quién te dio permiso para traer estas cosas? Son basura. Acabarán tiradas. No tengo tiempo para estas tonterías». El corazón de Carolina se encogió. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Una mujer despampanante, vestida de diseñador y con una sonrisa venenosa, entró pavoneándose. «Valeria», dijo Luis, su cuerpo tensándose. «¿Esa voz? ¿Contento de verme?», dijo ella con sorna. A su lado, un hombre con aspecto de tiburón sonreía con suficiencia. «¿Qué quieres? Creo que ya se te olvidó. Vengo a cobrar el dinero que me debes por el divorcio». «No es un buen momento. No me interesa. Necesito el dinero. Y además me voy a casar», anunció, tomando la mano del hombre. «Te presento a Jorge, mi prometido». Valeria se acercó a Luis, su perfume caro invadiendo el espacio. «Tengo que confesarte algo, Luisito. Él y yo ya nos veíamos desde antes de divorciarnos. Teníamos nuestros escapes súper ardientes. Necesitaba un hombre de verdad, un hombre completo, normal». La crueldad era tan palpable que Carolina sintió ganas de vomitar. «Bueno, ya sabes, a Luis eso no le importa porque Luis y yo estamos juntos, ¿verdad, mi amor?», dijo Carolina, dando un paso al frente y tomando el brazo de Luis. La mentira salió de sus labios antes de que pudiera pensarla, un acto reflejo de protección. Valeria la miró de arriba abajo con desprecio. «No me hagas reír». «¿Qué es esto? Está tan ciego que no ve». «Cambiarme a mí por este pedazo de basura». «Creo que estaba ciego desde antes de perder la vista». «Creo que la ciega es usted, señora», respondió Carolina, su voz firme a pesar del temblor en sus rodillas, «porque no vio que tenía un hombre magnífico a su lado, pero entiendo que se conforme con menos». «¡Cállate, estúpida! No sabes con quién te metes». «Señorita Carolina, todos ustedes deben irse de aquí», rugió Luis, su rostro una tormenta de emociones contenidas. Cuando se fueron, dejando un rastro de veneno en el aire, Luis se volvió hacia Carolina. «¿Por qué hiciste eso?» «Nadie te pidió que te metieras. No necesito tu lástima». «No es lástima, jefe. Silencio. Una gracia más como esa y estás fuera de aquí, ¿entendiste?» Carolina salió de la oficina con el alma en un hilo. Hugo la siguió. «Perdónelo, señorita Carolina. Don Luis vive con mucho estrés. Pero debo felicitarla. Nadie se le había enfrentado así a la señora Valeria. No me gustan las injusticias, Hugo.
ni siquiera de parte de un grosero como el jefe. En el fondo no es un mal tipo. Antes de la enfermedad que lo dejó ciego, era un hombre alegre, sonriente. Pero cuando más la necesitó, esa mujer lo abandonó. Desde entonces perdió la fe, las ganas de vivir. Lo entiendo, dijo Carolina, su propia voz quebrándose. Yo también sé lo que es que te traten mal. Por eso me divorcié. Las lágrimas brotaron al recordar a su exmarido, el abogado encantador que se convirtió en un monstruo tras la boda. Los gritos, los golpes, el miedo constante. El golpe en su vientre cuando estaba embarazada de Sofía. Casi la pierdo, sollozó. Por eso sé que no debo quedarme aquí. No voy a dejar que nadie me vuelva a maltratar. Gracias por todo, Hugo, pero me voy. Espere, señorita Carolina, dijo Hugo, deteniéndola. No se vaya. Al menos acepte esto. Le ofreció un fajo de billetes. No, Hugo. Prefiero ganarme mi propio dinero. No quiero limosnas, pero gracias. Justo cuando salía del edificio, escuchó su nombre. Era Luis. Hola. Vine a disculparme, dijo, su voz ronca. En sus manos sostenía torpemente el ramo de flores silvestres que ella le había traído. Hugo estaba a su lado, guiándolo. Te grité y lo siento. Me gustaría que volvieras a trabajar conmigo. La verdad, necesito gente como tú a mi alrededor. Carolina lo miró al hombre ciego y herido, y vio más allá de la amargura. Volveré, pero con una condición. Dime, que sonría más. Sé que es difícil por todo lo que ha pasado, pero creo que la vida es más ligera cuando la enfrentas con una actitud positiva. Una leve sonrisa, la primera que ella veía, se dibujó en los labios de Luis. Nos vemos mañana, jefa. Las semanas pasaron y una extraña armonía se instaló en la oficina. Carolina se convirtió en mucho más que un asistente. Era sus ojos, su memoria, su ancla a un mundo que él había olvidado. Organizaba sus horarios, le leía documentos importantes y, lo más importante, le devolvió el color a su vida. Un día, antes de la reunión más importante del año con los accionistas, Luis estaba temblando de nervios. Tranquilo, es solo una reunión, le dijo ella, ajustándole la corbata. Es la reunión más importante del año. Si cometo un solo error, puedo llevar a la quiebra a la empresa. Luis, si hay alguien en este mundo capaz de hacer esto, eres tú. Has logrado tanto por tu cuenta, sin la ayuda de nadie. Además, ya no estás solo. Estoy aquí para ayudarte. Él tomó su mano. El contacto fue eléctrico. Caro, me encantaría poder ver tu cara. Durante la reunión, los accionistas se mostraron escépticos, murmurando sobre la incapacidad de Ciego para dirigir un imperio. Luis titubeó, su confianza se desmoronaba. Pero entonces Carolina tomó la palabra, con una elocuencia y un conocimiento del proyecto que sorprendió a todos. Presentó los planes, explicando los gráficos y las proyecciones con una claridad brillante. Salvó la reunión, salvó la empresa. Esa tarde la llevó a un parque. Sé cómo puedes agradecerme, dijo ella, sentándose en el césped. ¿Cómo? ¿Qué ves? La pregunta lo descolocó. ¿Cómo? Sí, el cielo, las nubes. Desearía que pudiera ser mis ojos. Y así Carolina le describió el mundo. Le habló del azul intenso del cielo, de las nubes que parecían barcos de algodón, del verde vibrante de los árboles y de los colores de las flores. Lo guió hasta un macizo de flores blancas. Sé que no puedes verlas, pero puedes tocarlas, susurró. Luis se arrodilló y con una delicadeza infinita rozó los pétalos con sus dedos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Caro, gracias, gracias por ser mis ojos. Pero la sombra de Valeria seguía cerniéndose sobre ellos. Regresó a la oficina, más demandante que nunca, amenazando con abogados si no recibía una suma exorbitante. Luis se sintió acorralado, la oscuridad volviendo a reclamarlo. Soy solo un ciego inútil, murmuró esa noche, derrotado. Nadie debería confiar en mí. Eso no es verdad, Luis, dijo Carolina con fiereza. Esto no se ha acabado. Voy a ayudarte. Con la ayuda de Hugo, consiguió los papeles del divorcio. Pasó toda la noche leyéndolos, su instinto agudizado por su propia experiencia con un abogado corrupto,
Y entonces lo encontró. Una cláusula oculta, una firma que no parecía del todo correcta. «Hugo, jefe, miren», exclamó, irrumpiendo en la oficina a la mañana siguiente. «Falsificaron la firma, y no solo eso. Dice que usted les cederá todos sus bienes y ganancias de por vida». La ira reemplazó la desesperación en el rostro de Luis. Tomó el teléfono, sus dedos moviéndose con una nueva determinación. «Llama a Valeria. Dile que tengo su dinero. Que venga con su marido a mi oficina. Van a pagar por todo». La confrontación fue épica. Valeria y Jorge llegaron, radiantes de codicia. «Quiero mi dinero, Luis. Dámelo ahora». «Qué mal». «Porque no tengo ni un solo peso», respondió Luis, su voz tranquila y letal. «¿Qué?», gritó Valeria. «Llamaré a los abogados de mi prometido y te quitarán el doble». «¿Por qué no se lo dices tú mismo cuando lo veas en la cárcel?», replicó Carolina, mostrando los documentos. «Su abogado Joaquín fue arrestado esta mañana. Creemos que no se negará a hablar sobre un par de firmas falsificadas». Los rostros de Valeria y Jorge se descompusieron. El color huyó de sus mejillas. «No, no, Luis, es una broma, ¿verdad?», suplicó Valeria. «No puedes hacerme esto. Tú te atreviste a abandonarme cuando más te necesitaba, a engañarme y a intentar robarme. Pagarás por cada cosa que me hiciste». Dos policías entraron en la oficina. Valeria gritó. Jorge balbuceó excusas patéticas, pero fueron esposados y sacados de allí. La justicia, aunque tardía, había llegado. En el silencio que quedó, Luis se volvió hacia Carolina. «Gracias, Caro. Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien que se preocupara así por mí». Justo en ese momento el teléfono de Luis sonó. Era una llamada de un hospital en el extranjero. Un médico especialista en un tratamiento experimental. «Sí, doctor. Sí, soy libre. Tomaré el primer vuelo, gracias». Colgó, su mano temblaba. «Soy candidato para la operación. Es un milagro». Meses después, Luis estaba en una habitación de hospital, las vendas cubriendo sus ojos. La operación había sido un éxito, pero el momento de la verdad había llegado. Cuando el médico retiró el último trozo de gasa, la luz inundó su mundo. Primero borrosa, luego nítida, brillante. Podía ver. Lo primero que hizo fue buscar un espejo. Vio el rostro de un hombre que había olvidado. Un hombre con cicatrices de dolor, pero con una nueva luz en la mirada. Lo segundo que hizo fue llamar a Carolina. Se encontraron en el mismo parque donde ella le había enseñado a ver con las manos y el corazón. Él la vio a lo lejos jugando con su hija y su corazón dio un vuelco. Era más hermosa de lo que jamás había imaginado. «Luis», dijo ella, sus ojos abriéndose de par en par. «Puedes ver, la operación fue un milagro. Pude recuperar la vista, gracias a Dios. Ahora puedo ver el cielo, las nubes, las flores, tus ojos». Se acercó a ella, su mirada recorriendo cada detalle de su rostro. No podía esperar a ver la cara de la mujer que me devolvió la fe. «Gracias». «Oye, ¿y Hugo está contigo?», preguntó ella, mirando a su alrededor. Luis frunció el ceño. «Pasó algo extraño con Hugo. Después de que me fui al hospital, simplemente desapareció. Nadie sabe dónde está. Los cheques de su liquidación nunca fueron cobrados. Es como si se lo hubiera tragado la tierra». Carolina sonrió, una sonrisa llena de misterio y comprensión. Recordó las palabras de Hugo en su humilde apartamento. «Siempre hay una solución. Depende de ti». Recordó su calma, su sabiduría, su extraña habilidad para aparecer siempre en el momento justo. «Su ceguera nunca estuvo en sus ojos, Luis», le dijo ella en voz baja. Estaba en su alma. «No olvides todo lo que aprendiste en medio de tanta oscuridad, porque ahora vas a poder ver con otros ojos». Luis la miró y luego a la pequeña Sofía que le sonreía desde los brazos de su madre, y lo entendió. Hugo era un ángel, susurró, la revelación golpeándolo con la fuerza de una ola. «Un ángel que me ayudó a volver al buen camino, y no solo eso, me ayudó a recuperar la vista y me ayudó a conocerte». Tomó la manita de Sofía, sus pequeños dedos se cerraron alrededor del suyo. La niña era preciosa.
Luis miró a Carolina, sus ojos llenos de una promesa. Ella es hermosa, gracias, respondió Carolina, sus propias lágrimas brillando bajo el sol. Tengo tanta alegría de verlas. Todavía no puedo creerlo. Es increíble, es un milagro. Ya no era un millonario ciego y amargado. Era un hombre que había aprendido a ver con el corazón antes de poder ver con los ojos. Y frente a él no estaba la ladrona que le había robado la cartera, sino la mujer que, sin saberlo, le había devuelto la luz y el alma. Juntos, bajo el cielo azul que ahora ambos podían compartir, comenzaron a caminar hacia un nuevo amanecer.